La vida religiosa de Rollo Marín, Lavac, Madrid, 1968. Tiene 3 partes el libro: aspectos canónicos, aspectos teológicos y aspectos ascéticos místicos. Nosotros vamos a ver la tercera parte. Vamos a dejar los aspectos canónicos, también los aspectos teológicos, y vamos a ir a los aspectos ascético-místicos. Bueno, todo esto de Rollo Marín, vamos a hablar de todo esto y son cosas que ustedes ya saben, ¿sí? O sea, no esperen alguna novedad. Sería realmente que si hubiese alguna novedad a esta altura de la vida religiosa de ustedes, sería grave. Sí. Uy, eso de la vida religiosa no lo sabía, pero hermano, usted ya hizo voto, incluso algunas tienen voto perpetuo. Si hay algo nuevo de esto, estamos mal. O sea, no se trata entonces de novedad, sino que tiene dos sentidos. El primero y el principal es el recordar para examinarnos, ¿no? Y en segundo lugar, el aprender lo que dice Rollo Marín, y ver cómo lo dice, y ver en qué orden lo dice, y ver cómo lo va argumentando, y ver qué estructura tiene ese argumento, ¿no? Entonces, capaz que la realidad teológica, ascético, mística que me dice, yo ya la sé, pero yo no sabía que lo decía Rollo Marín, no sabía que lo decía ahí, no sabía que lo decía de ese modo, no sabía que lo fundamentaba en esta otra cosa, ¿no? Y es importante también saber eso. Lo mismo se ve la vita consecrata, ¿no? Sí, no es solamente saber las cosas que dice la vita consacrata, que ya las sé, sino saber que las dice la vita consacrata, saber el orden que las dice, saber cómo las va fundamentando, por qué esta afirmación la pone en esta parte y no en la otra. ¿En cuántas partes tiene vita consacrata? ¿Cuál es el título de cada una de las partes? ¿Por qué esto lo está diciendo en esta parte si lo podría haber dicho en la otra? ¿No? Se trata entonces de tener una comprensión de la argumentación también, o sea, no simplemente, esto ya me lo dijeron, ya lo sé. Sí, pero ¿por qué lo dice ahí? ¿Qué matiz tiene? ¿No? Bien, entonces, profundizar. Capítulo 1 de esto de Rollo Marín, de la tercera parte, es obligación que tiene el religioso de tender a la perfección. Ese es el tema del primer capítulo. Bien, se trata de la principal obligación que tiene todo religioso. ¿Cuál es tu primera obligación? Tender a la perfección. ¿Ah? Hoy te levantaste. ¿Cuál fue tu primera preocupación? Tu primera preocupación tendría que haber sido tender a la perfección. ¿Por qué? Porque es tu principal obligación. Todas las otras obligaciones, la lista de servicios, todas esas cosas, todo el cantar el salmo, todo lo que sea, todo son obligaciones que son secundarias. La primera obligación, mucho más obligación que todas esas otras cosas, es tender a la perfección. De modo tal de que si ustedes cumplen todas las otras obligaciones, hacen bien el servicio, cantan bien el salmo, aprueban los exámenes, todo, y no tienden a la perfección, no sirven para nada. Da butare, ¿sí? A la basura. ¿No? En este momento me viene el himno a la caridad, ¿no? Si hablase las lenguas de los ángeles y entregase mi cuerpo a las llamas y todo. Uso el silicio todos los días, me flagelo todo, pero no tiendo a la perfección, no sirvo de nada, ¿no? De nada. Bien, entonces eso, tomar conciencia. Y la perfección de la cual hablamos es la perfección de la caridad. Bien, el religioso está obligado a atender a esta perfección y una triple obligación, o doble, dependiendo del caso. El religioso está obligado como cristiano a atender a la perfección. El religioso está obligado como religioso a atender a la perfección. Y eventualmente, si así lo fuese,
como sacerdote, ¿no? Entonces son 3 motivos que te obligan. Bien, entonces en primer lugar como cristiano, ¿sí? Todo cristiano está obligado a tender a la perfección. Entonces si a algún laico se le exige menos, ¿saben qué? Al religioso le voy a exigir la misa diaria, al laico la misa dominical. ¿Y por qué? Y porque el laico, bueno, no necesita tanto. No, ese es el criterio. Porque los dos están obligados a la perfección, ¿no? Entonces al laico no se le exige la misa diaria porque todas las obligaciones que tiene le harían muy penoso eso. Mientras que al religioso se le quitan un montón de obligaciones que tiene para justamente que pueda ir a misa todos los días. Pero si el laico no tiene tiempo, le sobra tiempo y no tiene nada que hacer, sería bueno que vaya a misa todos los días. Por eso es bueno en la dirección del laico inculcarle la misa diaria. Bueno, si tiene tanto trabajo y no lo puede hacer, no está obligado, evidente, pero estaría bueno que vaya a misa todos los días. Está bueno que rece el breviario, ¿no? Por algo, el breviario chiquitito, sin el oficio, se llama de los fieles, ¿no? Es de los laicos, es vísperas, laudes y completas tiene, es para los laicos. Y es tradición en muchas parroquias de Italia que los laicos recen las laudes o las vísperas. Las viejitas de San Teodoro saben todas rezar el breviario. ¿Sí? La saben rezar perfectamente. Bien, entonces, que las obligaciones que se les da a uno y a otro son de acuerdo al deber de Estado, no a que uno esté más obligado a la perfección que otro. La perfección la vida cristiana es una vida que aspira a la perfección. Análogamente lo que es en los monjes, ¿no? Los monjes, al menos como era antes, supongo que ahora será igual, pero los benedictinos, por ejemplo, que tenían los hermanos legos, no estaban obligados a rezar todo el oficio, a cantar todo el oficio, porque ellos eran los que trabajaban en el campo. Entonces rezaban menos, porque trabajaban más, pero el trabajo rezaban en el trabajo. Y no es que estaban obligados a una perfección espiritual menor que los que cantaban en el coro, ¿no? Porque incluso ellos, muchos no sabían leer siquiera, ¿no? Bien, entonces se les obliga o no se les obliga, se les da o no obligaciones, no porque, bueno, los laicos no están obligados a la perfección, entonces no le exijo la misa diaria, ¿no? Porque las obligaciones que tienen son esas, en las cuales se santifican, ¿no? Esta afirmación que todo cristiano está llamado a la perfección tiene fundamentos. En primer lugar, fundamentos escriturísticos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Mateo 5:48, sed perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Y eso se lo dice a todos. También no solamente tiene argumentos escriturísticos, sino que también es doctrina común de los padres de la Iglesia. ¿Sí? Una afirmación clásica, seguida por todos y que todas ustedes conocen, es: el que no avanza retrocede. En la vida espiritual, el que no avanza retrocede. De modo tal de que aún los laicos están obligados a avanzar continuamente en la vida espiritual. Tienen que continuamente crecer. Eso de crecer en la santidad, eso es algo obligatorio para todos, porque el laico, si no crece en la santidad, va para atrás. Y si va para atrás, va para atrás, va para atrás, va para atrás, sigue para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, va a llegar al pecado. Entonces está obligado a ir para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Entonces crecer en santidad. Y también está afirmado reiteradamente en el Magisterio. Rollo Marín cita mucho la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, ¿sí? Sobre la Iglesia. Dice así: todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado,
fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Muy linda frase, ¿no? Lumen Gentium 11. Todos, absolutamente todos. Todos tienen las gracias, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación. Todos reciben en su estado la gracia para la santidad. Son llamados por el Señor, cada uno por su camino, o sea, respetando el deber de estado de cada uno, a esa perfección. Y después más adelante, en el número 40, dice: es pues completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. Debemos notar que todos están llamados a la santidad y los laicos santos son los que principalmente ordenan santamente la sociedad. Claro que, como veremos más adelante, esos laicos santos son ayudados a ser santos por la santidad de los religiosos, ¿no? De modo tal de que la santidad de los religiosos influye también en la sociedad, en el orden social, aunque normalmente no solo de modo directo, sino indirectamente a través de la santidad de los laicos, suscitada por la santidad de los religiosos. Bien, en cuanto a las razones teológicas, argumentación teológica, se destacan dos razones teológicas por las cuales todo cristiano debe buscar la perfección. En primer lugar, la naturaleza de la gracia del bautismo, que es solo germinal y pide desarrollarse, ¿sí? La gracia del bautismo tiene una apertura enorme que en el nene recién bautizado está solo en germen, de modo tal de que nadie le va a dar, si te dan una semillita para que vos la plantes, es para que la plante y crezca el enorme árbol, no es para que la tengas chiquitita, raquítica. O sea, no está grande, pero tiene la capacidad de crecer enormemente, de modo tal de que estás de alguna manera obligado a hacerla crecer, la gracia del bautismo, y eso evidentemente todos los bautizados, no solamente los religiosos. Y en segundo lugar, se trata del mandamiento, ¿no?, más importante de todos: amar a Dios con todo el corazón. Es de precepto. Está por tanto mandada la perfección de la vida cristiana. Bien, entonces nosotros tenemos que tender a la perfección, evidentemente, ya como como cristianos tenemos que tender a la perfección. Imagínense nosotros religiosos. Es como decir, ¿estamos obligados a no robar? Sí, pero si sos policía, más todavía, ¿no? Imagínate. Trucho que un ciudadano robe, pero que robe un policía es mucho más. ¿Por qué? Porque particularmente tiene que luchar contra el robo. Bien, nosotros más o menos así. Tenemos que ser santos, sí, como todos los cristianos, pero nosotros mucho más. Somos peores que un policía que roba, ¿no? Sí, somos religiosos que no nos interesa la santidad. Yo ya estoy bien, ¿no? Ya me conformo como estoy. Bien, en segundo lugar trata Rollo Marín la obligación como religiosos. El religioso tiene una obligación especial y se obliga no solo a alcanzar la perfección, sino a alcanzarla poniendo todos los medios. ¿Sí? Es como estamos obligados todos a llegar a horario, pero el cura más obligado, ¿no? ¿Sí? Todos estamos obligados a llegar a horario a misa, pero el cura más todavía. Entonces, evidentemente tiene que poner más medios. Como la gravedad de no alcanzar la santidad en el religioso es mucho más grande, tiene que tomarse muchas más precauciones. Y entonces, para tomarse justamente muchas más precauciones, es que elige un camino que
tiene mucho más herramientas para alcanzar la santidad. Estoy obligado con una obligación más grande a ser santo y entonces uso más herramientas, ¿sí? Muchas más herramientas. Entonces, ¿qué hace? Se obliga no solo a alcanzar la perfección, sino a alcanzarla poniendo absolutamente todos los medios. Y así se obliga a alcanzarla por un camino que es mucho más fácil y seguro, porque tiene muchísimos más medios. Pero justamente elige un camino mucho más fácil y seguro porque está más obligado. Y ese camino más fácil y seguro es la práctica de los consejos evangélicos. Bien, el incumplimiento voluntario formal de esta obligación, o sea, voluntaria y formalmente, ¿sabe qué, padre? No me interesa la santidad, es muy pesada, me estresa, yo quiero vivir más tranquila, así que listo. Ya no me voy a preocupar más en cumplir el horario, ni en cumplir los propósitos. Yo voy a vivir tranquila como una persona normal acá en el convento, que tengo casa, comida, luz y gas pagados. ¿Sí? Entonces voy a decir, cumplo todo perfectamente, pero bien, tranquila, sin preocupaciones. Bien, el incumplimiento voluntario y formal de esta obligación constituye, según San Alfonso, un pecado mortal, voluntario y formal. O sea, la persona que realmente dice, no me interesa alcanzar la santidad. Listo, zafo, al menos que llegue al purgatorio, con eso me conformo, así, poquitito. Y después, bueno, después veo cómo pago 5.000 años de purgatorio, pero alguna vez van a terminar. Pero no me interesa la santidad. Bien, el religioso que hace así tiene una obligación tal de la santidad que el decidirse a no cumplirla es, según San Alfonso, un pecado mortal. ¿Sí? Peca mortalmente el religioso que toma la firme determinación de no tender a la perfección o de no preocuparse en modo alguno de ella, dice San Alfonso. Sin embargo, aclara Rollo Marín, es preciso no perder nunca de vista que la obligación especial de santificarse que pesa sobre el religioso es una obligación de tendencia, pero no una obligación de ejercicio actual de esa perfección. O sea, no se le pide que sea santo, sí cae, lo que se le pide es que trabaje en el propósito, no que lo cumpla. Evidentemente, si digo, no me interesa cumplirlo, es porque no estás trabajando. No, lo que se te pide es que trabajes, de modo tal de que es lo mismo que decir que trates de cumplirlo. Pero cuando no lo cumplas por caídas, no es que estés no cumpliendo tu obligación de tender a la santidad. La estás cumpliendo igual porque estás trabajando en el propósito. Estás tendiendo, por más que sigas cayendo. Entonces no se le pide la santidad, sino el trabajo. Bien, presenta Rollo Marín la doctrina de Santo Tomás, ¿no? Que nosotros no vamos a comentar ahora porque ya la hemos visto en los últimos ejercicios. Bien, entonces la doctrina de Santo Tomás no la vamos a ver, pero después de presentar la doctrina de Santo Tomás que nosotros ya vimos, Rollo Marín presenta los comentarios de Marcelino Liamera, dominico, que tiene un libro, Obligación de la Perfección en el Estado Religioso. ¿Sí? Es un libro del año 1954. Esto era del 68, 14 años de antigüedad tenía el libro. Bien, y algunos comentarios que son sencillos, no tienen nada de dificultad doctrinal, pero que a nosotros nos sirven para examinarlos. Son muchísimos los puntos que pone. Nosotros vamos a ver algunos, no todos. Bueno, en primer lugar, sí, el tender a la obligación de tender a la perfección, el tender a la perfección. En primer lugar, este es el secreto y único sentido de la vocación, y sin esto carece de sentido. Sin aspiración y decisión de mayor perfección, de más perfecto amor divino, el ideal de la vocación se ha apagado. Entonces,
es lo que le da sentido a nuestra vocación. Si una religiosa no tiene anhelo de santidad, no tiene sentido lo que hace. Es como una esposa que ni ama a su esposo, ni le interesan sus hijos, pero por lo menos tiene casa y comida. Listo, eso. La mujer esa, su matrimonio, su vida esponsal no tiene sentido, ¿no? Está ahí simplemente ocupando el lugar porque es un hotel gratis. Bien. La perfección es el deber profesional del religioso. Es la dedicación de toda su vida. Vive para perfeccionarse. Bien, es la obligación profesional, ¿sí? El profesional cumple sí o sí. ¿Sí? Un profesional. ¿Qué caracteriza a un profesional de uno que no es profesional? El profesional técnicamente lo que hace es cobrar. ¿Sí? El profesional te cobra. Bueno, se compromete. Ese es el punto. ¿Sí? Yo soy profesional. Vos me pagás, yo pase lo que pase lo hago. ¿Sí? Te pagué para que termines esta obra de construcción en octubre del 2021. Si me doy cuenta que tengo que pasar los 6 últimos meses sin dormir, trabajando todos los días, lo hago. ¿Por qué? Porque me comprometí. Tengo un compromiso profesional. En cambio, si digo, vos sabés que no pude terminar la obra a tiempo porque a mi hijo lo bocharon en el examen, entonces estaba muy triste y lo tuve que sacar a pasear. Sí, pero ese problema tuyo, yo te pagué para que me termines. Es poco profesional, ¿se dan cuenta? Es poco profesional. Una vez escuchaba, ¿no?, los ejemplos de profesionales. Vos tenías un vendedor profesional. En otras culturas el profesionalismo está muy arraigado, ¿no? Yo no sé si en Argentina somos muy profesionales. No somos tan profesionales que digamos, ¿no? Argentina hay que reconocer que... Pero por ejemplo me ponían el caso de un vendedor en Estados Unidos. El vendedor viene el cliente, lo tiene que tratar bien y le tiene que sonreír. Se le acababa de morir la madre, pero agarraba y le sonreía. Y lo trataba bien y lo hacía poner contento al cliente. ¿Por qué? Porque es un vendedor profesional. ¿Sí? Soy profesional. O sea, el compromiso lo cumplo. Pase lo que pase. Porque soy profesional. Ese es el punto, ¿no? Entonces, nosotros es nuestra profesión el buscar la santidad. O sea, hoy estoy un poco deprimida. Porque no sé por qué puse el hábito a secar y está lloviendo. Me interesa. Soy profesional. No puede haber algo que me quite de la preocupación de tender a la perfección. ¿Ah? Bien. El religioso que desiste de perfeccionarse, desiste moralmente de ser religioso. O sea, el tipo que dice yo no voy a atender a la perfección, está diciendo yo no voy a ser religioso. Y si sigue siendo monja, y dice sí, yo voy a seguir siendo monja, pero no voy a atender a la perfección, es porque cuando dice yo voy a seguir siendo monja, ahí tiene otro valor de suplencia. No tiene el valor de suplencia de monja, lo que monja significa realmente, porque ser monja es tender a la perfección. Entonces es como decir, no sé, yo voy a seguir siendo perro, pero no voy a ladrar más. No, entonces no sos más perro, no sé qué es voy a maullar, de ahora en más maullar. Bueno, sí. Decidió no ser más perro, ¿viste? Es contradictorio. No puede un perro maullar, es contradictorio. Entonces, si decidió maullar es porque abandonó su ideal. Bien, entonces, la monja que agarra y dice no voy a atender a la perfección, a partir de ese momento está actuando. Está en un sketch
de monja permanente, pero ya no es más monja. ¿Sí? Por esta profesión u obligación religiosa, el hombre se desnaturaliza, ¿sí? Abandona, se desmundaniza, se deshumaniza, o sea, deja todo lo que es propio, digamos, en ese sentido, se emancipa de todo, se sobrepone a todo, se desposee además de sí mismo y se hace religioso, sagrado, divino, ¿no? Es como el cáliz que se consagra. Una vez consagrado, lo uso solo para la sangre de Cristo. Listo. El religioso se consagra, una vez consagrado, tiene ese uso exclusivo. Solo por sacrílega infidelidad puede esclavizarse a algo o disponer por sí de sí mismo, pues conculcaría el absoluto derecho con que le posee Dios. O sea, una vez que te consagras, sos de Dios, de modo tal de que no cumplir esa consagración es robarle a Dios algo que le pertenece a Él. Conculcar, quebrantar una ley significa, obligación o principio. Conculcaría el absoluto derecho con que le posee Dios. El fin de la vida religiosa es el amor total de Dios. Sin esta aspiración a la perfección del amor divino, ni se quiere, ni se acepta, ni se mantiene, ni se cumple esa vida. ¿Sí? Es como usarlo para otra finalidad. En la medida en que el entusiasmo por la perfección decae, la vida religiosa se entibia. Si el anhelo de la santidad se extingue, la vida religiosa se desmorona. Solo el amor divino que la causa puede sostenerla y afianzarla. O sea, el mismo amor que te motivó a hacerte religiosa, ¿sí? El amor a Dios, ese amor que te motivó a hacerte religiosa, ese amor es el que sostiene la vida religiosa. De modo tal de que cuando ese amor desaparece, también desaparece la vida religiosa. ¿Sí? No es solamente el inicio, la motivación, sino que es la causa permanente. Amor que significa el querer tender a la perfección, porque evidentemente si yo no quiero tender a la perfección, si no quiero amarlo cada vez más, si no me quiero donar cada vez más a Él, es evidente que no lo amo, ¿no? El amor es el aliento, la fuerza, la vida de la vida religiosa. Sin el ideal del amor solo sobrevive por inercia. Es una vida sin vida, una vida aparente, una vida muerta. Las apariencias pueden ser muchas todavía. La realidad, en cambio, ya no es nada. Bien, y el tema de los votos, ¿no? Leo rápidamente. Un amor perfecto es un amor único, total y exclusivo. Los enemigos del amor son los otros amores. Los obstáculos del amor divino son los amores humanos o temporales. Y estos amores rivales del amor de Dios son tres. Porque tres son las clases de bienes que el hombre puede amar: los bienes exteriores, los bienes o satisfacciones corporales, los bienes de su alma o de su voluntad. Y la renuncia de esos bienes se refieren a eso, y a la renuncia de esos bienes se refieren los tres consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Imponerse ese renunciamiento es liberar el corazón para que ame totalmente a Dios. La verdadera utilidad de los consejos, y ahora viene una parte que es interesante, al menos a mí me pareció así. La verdadera utilidad de los consejos es pues la facilitación del amor divino, en cuanto someten a su dominio toda la afectividad humana. ¿Sí? ¿Para qué los consejos? Para someter toda la afectividad humana al dominio del amor a Dios. ¿Sí? Grande e inestimable servicio cuyo alcance no se entiende bien cuando se entiende negativamente como una simple remoción de obstáculos. Esos votos no son una mera remoción de obstáculos. Esto me obstaculiza, hago voto y entonces liberé mi amor a Dios de ese obstáculo. No, tienen una función positiva. Porque Santo Tomás dice que estos consejos son instrumentos del amor.
El instrumento no tiene causalidad propia, sino en cuanto movido por el influjo de la causa principal. Por eso la pobreza, la castidad y la obediencia son instrumentos del amor a Dios, de modo tal de que piden que el amor a Dios los esté moviendo. No se trata de algo que simplemente me remueve obstáculos. Yo renuncio a tener cosas propias porque las cosas propias son obstáculos de mi amor a Dios. No. El voto de pobreza es instrumento del amor a Dios, pero un instrumento se mueve en la medida que la causa principal lo mueva. Por eso es que tiene que ser, no, yo hago voto de pobreza sin amor a Dios para que dejar que mi amor a Dios pueda desarrollarse sin este obstáculo. No. El mismo voto de pobreza ya tiene que ser vivido en el amor a Dios y ser instrumento del amor a Dios. De modo tal de que el deshacerse de eso no es simplemente un acto para que el amor a Dios pueda estar, sino que ya tiene que ser un acto de amor a Dios. ¿No? Por eso no es meramente negativo, sino que es positivo. Y entonces, bien, después habla de cómo va a llegar a la perfección, pero lo obviamos y seguimos adelante. Por lo común, el religioso no lo es solo para ser santo, sino también para ser santificador, para perfeccionarse y para perfeccionar. Pero esta vocación caritativa fraternal, como extensión o consecuencia de la principal, es siempre dependiente de ella. Entonces el religioso, es verdad, se hace religioso para santificarse y para santificar, pero la santificación va a depender en la medida que él sea santo. O sea, él va a santificar en la medida de que él sea santo. La otra vez en un sermón dijimos algo que parece ser lo contrario, que Dios puede usar. No. Lo que pasa es que si vos sos un religioso malo y otro se santifica por tu prédica, no es que vos lo santificaste con tu santificación, sino que Dios a pesar tuyo lo santificó. ¿Tá? Pero vos realmente vas a ser causa en la medida que vos seas santo. Es pues incuestionable que el religioso ha de ser provechoso a los demás en cuanto religioso, en cuanto dedicado total y exclusivamente al servicio de Dios, en cuanto profesional de la perfección, ¿no? De modo tal de que es inconcebible que el religioso pretenda santificar a los otros sin dedicarse totalmente a la propia santificación personal. No basta, dice en otro lugar, el mero cumplimiento de los votos y demás deberes religiosos. Es preciso un cumplimiento tal que sea eficaz para la santidad. Ese es el punto, no son instrumentos de santidad. ¿Cuál es tu principal preocupación? La santidad. Y dice así, no basta cumplir el voto, porque si el cumplimiento del voto no te sirve en lo más mínimo para tu santidad, no sirve para nada. Entonces vos tenés que vivir la pobreza, sí, pero tenés que vivir la pobreza en la medida, pero de modo tal de que te ayude a ser santa. Porque por más que cumpla las pobrezas y nunca uses nada sin permiso y nunca gastes ni un caramelito, nada, te regalan una aguja para coser y le pedís permiso a la madre. Y todo, sí, así, súper escrupulosísima. Si eso no te ayuda a la santidad, no sirve para nada. Y estás cumpliendo el voto, es discutible si lo estás cumpliendo o no, pero supongamos que lo estás cumpliendo porque no lo estás quebrando materialmente en nada. No es el cumplimiento del voto que se te pide, porque si vos haciendo todo eso estás diciendo, mira, yo soy la única que cumple la pobreza acá, mira, todas las demás son una chanta total, yo soy la única monja buena, y el voto ese te sirve para despreciar a toda la comunidad, no te ayuda en nada en la santidad, y al menos no sé si lo estás cumpliendo. A mí me parece que no, pero bueno, es discutible. Si lo cumplís, no lo cumplís del modo que hay que cumplirlo.
Entonces, ¿yo cumplo los votos? Sí, sí, es verdad, cumplo los votos. ¿Los cumplís de modo que ayuden a tu santidad? Ese es el punto. Porque tu preocupación es esa. No basta el mero cumplimiento de los votos y demás deberes religiosos. Es preciso un cumplimiento tal que sea eficaz para la santidad. Es decir, proporcionados a las sucesivas y cada vez mayores exigencias del adelanto espiritual del alma. Se hacen los votos y se abraza la regla para hacerse santo. Sí, hay que cumplir la regla para hacerse santo, ¿no? Entonces, sí, apareces en la lista de trabajo, tengo este trabajo, estoy tantas veces de servicio, todo, y te estás continuamente comparando, mira, a mí me ponen menos, a mí me ponen más, uy, mira qué injusto, todo, perfecto. Y lo cumplís, sí, lo cumplís, la listita la cumplís. Pero evidentemente no te ayuda a la santidad, todo lo contrario. Entonces se hacen los votos y se abraza la regla para hacerse santo. Deben guardarlos de tal modo el religioso que efectivamente le santifiquen. Y está demasiado comprobado, por desgracia, que hay muchas maneras de guardarlos y por tanto de no infringirlos sustancialmente, que no producen el fruto de santidad que era debido. Muchos modos, dice, de guardar los votos sin infringirlos y sin embargo que no producen los frutos de santidad. No se cometen grandes infracciones, ¿sí? Pero igualmente no se crece en santidad. Bien, entonces eso, ¿no? Después más adelante, no admitir o no conservar ningún sujeto que no sea capaz de perfección religiosa, o que no abrigue o compruebe claramente sincera vocación a la santidad y decidida voluntad de alcanzarla. En consecuencia, deben ser rechazados los incapaces de guardar fielmente los votos y los que por sus condiciones personales de apatía moral, insubstancialidad, ligereza, no llenan las exigencias del ideal religioso de perfección. Entonces tienen que ser rechazados los mediocres. ¿Por qué? Porque no hay mediocres. En la vida religiosa el mediocre es malo. ¿Por qué? Porque la vida religiosa es perfección. Pide el deseo de perfección. Entonces, bueno, no, yo no soy malo. Tampoco quiero la perfección. Quiero más o menos un poquitito. No, listo, sos malo. Como religioso sos malo. La mediocridad es incompatible con la vocación religiosa. Si la mediocridad invade los claustros, causa inevitablemente la decadencia de los institutos religiosos, que, al no poder sostener el peso muerto de su masa de mediocres, se rebajan a su nivel. Entonces, un monasterio en donde hay una masa, ¿sí?, de monjas mediocres, dice, esa mediocridad es un lastre que pesa a la comunidad y la termina arrastrando. Entonces vos tenés la mitad de las monjas mediocres, la mitad generosa, y el lastre de las mediocres va a volver mediocre a las demás. Va a llegar el momento que las demás se van a cansar y van a empezar a ser también mediocres. Por eso dice el autor que las mediocres son un cáncer que hay que expulsar de las comunidades religiosas. Nunca debe ser admitido a la profesión un sujeto inepto para este fin que es la santidad. Y dos cositas más. Los institutos religiosos han de acomodar en lo posible su apostolado a las necesidades actuales del mundo, pero sin detrimento de su propia vida, y por tanto en la medida en que sea compaginable con sus exigencias. El remedio no está en privar a los religiosos de sus ventajas de santificación, sino en llevar al mundo el beneficio de su santidad. Entonces los religiosos tienen que santificar, estamos de acuerdo, pero no tienen que hacer el apostolado de modo tal de que pierdan fuerzas en el trabajo de su santidad personal. No. Los religiosos tienen que hacer apostolado, pero de modo tal de que no les haga perder fuerza en el trabajo de su santidad personal. Porque si vos querés santificar a la sociedad haciéndole perder fuerza a la santidad de los religiosos, eso a la sociedad no le va a ayudar en nada.
El remedio no está en privar a los religiosos de sus ventajas de santificación, sino llevar la santidad al mundo en el apostolado. Lo que el mundo necesita ante todo de los religiosos es la santidad. El mejor medio de acrecentar la eficacia de los institutos religiosos es el florecimiento en ellos de la vida de perfección. Si se lograra la deseable concentración en Dios de las almas religiosas, arrastrarían tras sí hacia lo alto a esta pobre humanidad materializada. Entonces, ustedes quieren hacer bien al mundo, sean santas. Imaginen un monasterio en donde hay 70 monjas santas, 70 Santa Teresitas. Imaginen eso. Chao, ¿ustedes saben el bien que es para el mundo eso? Entonces, evidentemente el bien se logra alcanzando uno la santidad. Y no voy a hacer bien, ¿sí?, si sacrifico mi santidad para hacer el bien. De modo tal de que ese deseo de perfección tiene que ser realmente absoluto en la persona. El inmortal Pío XII, en su Constitución Apostólica Sede Sapiense, recordó a los religiosos el gravísimo deber de santificarse con estas apremiantes palabras. 2 puntos, Pío XII habla. Recuerden todos aquellos que por su estado se han consagrado a adquirir la perfección evangélica y piensen frecuentemente ante Dios que no les basta para cumplir las exigencias de su profesión con evitar los pecados graves, ni siquiera con la ayuda de Dios las faltas veniales, ni el obedecer materialmente las órdenes de sus superiores, las de sus votos y demás obligaciones de conciencia, ni tampoco las de sus constituciones particulares. Chao. No les basta no cometer pecados mortales, no les basta no cometer pecados veniales, no les basta cumplir en todo lo material sus votos, todas sus constituciones y todos sus reglamentos. Eso no es suficiente, porque todo eso es preciso, porque todo esto es preciso que lo cumplan con todo su corazón y con un ferviente amor, no solamente por necesidad, sino también por conciencia, pues para elevarse a las cumbres de la santidad y poderse ofrecer a todos como fuentes vivas de caridad cristiana, es preciso que se sientan devorados por un ardiente amor de Dios, del prójimo y llenos de virtudes. Entonces, hacer eso no es suficiente. Lo que es suficiente, lo que es necesario, hacerlo con un amor ardiente, con deseos de amar cada vez más a Dios. En definitiva, hay que cumplir los votos y la regla con el espíritu del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto va a llevar al religioso al crecimiento constante en la santidad, cumpliendo así su obligación de buscar de modo particular la perfección.